¿Qué tamaño tiene tu equipo, para tener un poco de contexto, Iñaki? Pues el equipo comercial son 1.320 personas, pero mi primera línea son directores comerciales de área, que son 8 directores comerciales, y luego tenemos 80 puntos de venta. ¿Qué es lo que te motivó a participar en el programa? Pues nosotros estamos en un momento de cambio a nivel de comité de dirección. Había pues un nuevo comité que tenía que desarrollar el proyecto de la compañía, y vi una oportunidad pues para transformar a nivel cultural todo lo que queríamos hacer a nivel de compañía. Bueno, en mi caso, como director comercial, lo primero que definí es un poco la estrategia de cómo iba a impactar esta transformación cultural en mi equipo, ¿no? Entonces, la primera fase fue hablar con el middle management y trasladar todo lo aprendido, todo lo que vi en el programa, e intentar cambiar pues, cosas que vi en el programa que eran importantes. El hecho de que la venta sea un proceso, no un arte, ¿no? El hecho de que debes identificar el pain del cliente, el hecho de que tienes que tener claro cómo estructurar tu propuesta de valor, ¿no? El por qué te compran los clientes. Todas estas preguntas pues, las hemos ordenado y hemos definido un proceso igual para todas las zonas y para toda la compañía, ¿no? ¿Ese orden qué valor le aporta al middle manager? Gestión del tiempo, eficiencia comercial. ¿Cómo eres capaz de que a nivel regional la gente abrace esa transformación, esa nueva marca, ese nuevo departamento en zona, ¿no? Bueno, pues a través de la cultura. Yo siempre hablaba de estrategia, ¿no? Una visión muy comercial, pues de todo lo que es producto, y el foco siempre había sido negocio, ventas, margen, EBITDA, cliente, ¿no? Y ahora ya le estamos pidiendo un plus. ¿Cómo eres capaz de entrenar a este equipo y mejorar a este equipo, ¿no? Es decir, ya no solo tienes que ocuparte de vender, sino también de desarrollar personas, ¿no? Es una oportunidad para hacer un programa diferente a los que había hecho pues, hasta ahora. Cómo esos conceptos, ¿no? Esa estructura, tú mismo la interiorizas y trabajas para ponerla en marcha, ¿no? Y cómo lo trasladas, ¿no? Y para mí ha sido un programa brutal a nivel profesional y personal. Visto lo visto, ¿dónde ves los mayores retos? Bienvenidos a Just B2B Leaders, un podcast en el que entrevistamos a líderes de empresas B2B cuyo objetivo es generar mejor negocio, más predecible y más escalable a través de la transformación de sus organizaciones. Hola a todos, gracias de nuevo por conectaros con Just B2B Leaders. En esta ocasión tenemos a Iñaki Aramburu. Iñaki, ¿quién es Iñaki? Director comercial de GES, una compañía multinacional alemana que se dedica a la distribución de material eléctrico, climatización y fontanería para el listado profesional. Fantástico. Oye, Iñaki, ¿cómo nos conocimos? Pues a través de un cliente, de un cliente importante nuestro. Ajá. El director general contactó conmigo y me invitó a una sesión que dabas tú en online para que viera el programa y para que viera un poco el formato, y bueno, pues gracias a él pues participé en el programa. Muy bien. ¿Y qué es lo que te motivó a participar en el programa? Bueno, pues nosotros estamos en un momento de cambio, transformación a nivel de comité de dirección. Entonces, bueno, pues había pues un nuevo comité que tenía que desarrollar el proyecto de la compañía, y vi una oportunidad pues para transformar a nivel cultural todo lo que queríamos hacer a nivel de compañía. Perfecto. Hoy en el programa trabajamos sobre todo el modelo organizativo en B2B, el modelo cultural. Hace 6 meses que pasaste aproximadamente por la edición 26. Sí. ¿Cuáles son los aspectos que podríamos decir que han funcionado mejor, de manera más natural, y que de hecho hasta te han sorprendido que haya sido así? Bueno, en mi caso, como director comercial, pues lo primero que definí es un poco la estrategia de cómo iba a impactar esta transformación cultural en mi equipo, ¿no? Entonces, lo primero que... ¿Qué tamaño tiene tu equipo, para tener un poco de contexto, Iñaki? Pues el equipo comercial son 1.320 personas, pero mi primera línea son directores comerciales de área, que son 8 directores comerciales, y luego tenemos gerentes de puntos de venta, tenemos 80 puntos de venta, y luego ya el equipo comercial, ¿no? Entonces, la primera fase fue hablar con el middle management y trasladar todo lo aprendido, todo lo que vi en el programa, e intentar cambiar pues, cosas que vi en el programa que eran importantes a nivel de gestión, de identificación de oportunidades, de cómo tratar a un cliente, y bueno, pues esa es la primera fase de este proyecto. O sea, eso es lo primero que has hecho, ¿no? ¿Cuál fue la sorpresa positiva?
Bueno, la aceptación por su parte, ¿no? Muchas de las cosas ya las hacíamos, ahora las estamos ordenando, estructurando, y bueno, pues ahora son ellos los que tienen que dar ese siguiente paso de formar a sus equipos en zona, a los gerentes de los puntos de venta, pero esto es un camino de largo recorrido, ¿no? Esto no. Yo cuando acabé, pues quería formar a todo el mundo, ¿no? Quería cambiar muchas cosas en poco tiempo y me he dado cuenta de que esto es un proceso de largo plazo, ¿no? Y bueno, pues paso a paso pues iremos introduciendo todos los elementos del programa. Dices que muchas de las cosas ya las estabais haciendo. ¿Eso qué efecto produjo sobre el middle management? Ordenar conceptos pues que los hacíamos de manera intuitiva, natural, y ahora pues el hecho de que la venta sea un proceso, no un arte, ¿no? El hecho de que debes identificar el pain del cliente, el hecho de que tienes que tener claro cómo estructurar tu propuesta de valor, ¿no? El por qué te compran los clientes. Todas estas preguntas pues las hemos ordenado y hemos definido un proceso igual para todas las zonas y para toda la compañía, ¿no? Y ¿ese orden qué valor le aporta al middle manager? Gestión del tiempo. Toma ya, claro. La primera. Eficiencia comercial, es un concepto que apenas hablábamos, de cómo somos eficientes, ¿no? Claro. De cómo, por mucha herramienta que tú tengas, cómo eres capaz de ser eficiente. Yo recuerdo, tenía un vendedor que siempre me decía, siempre le pones nombre a las cosas. Y yo siempre le decía, para ahorrar tiempo. Me aburren las conversaciones largas. Y el momento en el que le pongo nombre, ahorramos tiempo. Ya sabes que hablo de aquello. Es verdad. Y buscando esa eficiencia, ¿no? Total. Luego, en este proceso de transformación, hemos desarrollado marcas que de manera transversal impactan en el equipo comercial, ¿no? Entonces, ¿cómo eres capaz de que a nivel regional la gente abrace esa transformación, esa nueva marca, ese nuevo departamento en zona, ¿no? Bueno, pues a través de la cultura, ¿no? ¿Cómo eres capaz de que sean capaces de impulsar ese cambio, ¿no? Pues eso, pues en estos 6 meses, bueno, un poco más, hemos visto cambios y bueno, pues estamos en la primera fase, ¿eh? Queda mucho por hacer. Sin lugar a dudas, y más con el tamaño de tu equipo, ¿no? Y visto lo visto, ¿dónde crees que consideras que te va a costar más? ¿Dónde ves los mayores retos? Seguramente en el equipo comercial, ¿no? En la tercera línea. Pues bueno, son muchas personas. Entonces, bueno, en la última convención que hicimos hace un mes ya lanzamos un primer spoiler. Por primera vez hicimos una convención con todo el equipo comercial nacional, siempre nos quedamos en la primera capa, ¿no? en los managers de los puntos de venta, y de todo lo aprendido en el programa dije, oye, no, tenemos que lanzar el mismo mensaje en el mismo momento a toda la organización, ¿no? Y hicimos el primer spoiler, y ahora queda trabajar con People, que es una parte importante, pues a desarrollar a ese equipo. Con el tamaño de esa organización, de tu organización, debes tener un equipo de people muy potente y de una cierta dimensión, porque deben tener mucho trabajo, ¿no? Sí, y la buena noticia es que la directora de People, pues que la estoy invitando a que haga el programa, ¿no? Pues viene acompañando todo este proceso, toda esta transformación, y de manera muy activa, ¿no? Y sin ella, evidentemente, no podría acometer todo lo que quiero hacer en el tiempo que lo quiero hacer, ¿no? Entonces, es súper importante el cómo transmites no solo a tu equipo, sino al comité de dirección lo importante de esta transformación cultural y de organización que quieres hacer. Porque si resumieses en un gran aprendizaje de los últimos 6 meses, desde el punto que sales del programa a hoy, ¿cuál es el gran aprendizaje que te llevas de este proceso de gestión del cambio, de transformación? Pues seguramente lo importante que es la cultura. Yo siempre hablaba de estrategia, ¿no? Una visión muy comercial, hablaba de cliente, hablaba pues de todo lo que es producto. De cultura, esto vamos a poner aquí una cuña publicitaria, ¿eh? De cultura B2B. Yo en general
la cultura de una empresa es muchas cosas. La cultura B2B es la que ve el cliente, la que el cliente observa, ¿no? Por eso hablamos en el programa de cultura B2B, ¿no? Porque de cultura se puede hablar infinito, ¿no? Sí. Pero de la cultura observable por el cliente, ¿no? Y proveedor. Es decir, Toma. Claro. Cómo te comportas con tu cliente, pero también cómo te comportas con tu proveedor, claro, y con tu equipo, ¿no? Son tres áreas, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto claro que ya no es solo nuestro equipo, ¿no? Es decir, tenemos que trabajar muy bien la cultura, cómo nos comportamos con nuestros proveedores, ¿no? Al ser distribuidor, compramos y vendemos. ¿Cuál es el activo más importante? People, ¿no? Y para mí aquí pues es otro reto que tenemos a medio plazo, de estructurar muy bien el cómo nos dirigimos, cómo trabajamos, cuál es el método que utilizamos no solo con el cliente sino con el proveedor. Con lo cual esa reflexión sobre la importancia de la cultura hacia afuera, la B2B, sí. A ver cómo te hago esta pregunta para no ponerte el mensaje en la boca, pero ¿qué te ha hecho pensar respecto al middle management? Es decir, ¿cuán relevante ves, ¿no? Porque hablabas de los 300, pero también hablabas de los de en medio, ¿no? ¿Qué papel le ves al middle management en ese proceso de transformación? Crucial, ¿no? Porque en algún caso son pues directores que gestionan pues 250, 300 personas, ¿no? Y el foco siempre había sido negocio, ¿no? Ventas, margen, EBITDA, cliente, ¿no? Y ahora ya le estamos pidiendo un plus. De cómo fabricas gente. Cómo eres capaz de gente. Cómo fabricas hunters, ¿no? Que has dicho antes, ¿no? O cómo eres capaz de entrenar a este equipo y mejorar a este equipo, ¿no? Es decir, ya no solo tienes que ocuparte de vender, sino también de desarrollar personas, ¿no? Y eso para ellos es nuevo. Y ahí también he visto a un equipo diferente. He visto las virtudes que antes, pues evidentemente, pues no las había conocido de estos 8 directores comerciales de zona. Y para ellos es una oportunidad también, porque ellos ven que la compañía los necesita no solo para la parte de negocio, sino también para la parte de desarrollo de personas, ¿no? Entonces, es un chute de motivación hacia ellos, y se está notando también en el equipo de gerentes de puntos de venta, ¿no? Genial, brutal. Sí. Oye, y si ahora te cruzas esa línea que Aramburu de hace un año, que todavía no había pasado por el programa, y estuvieses ahí dudando si sí o si no, ¿qué mensaje le darías para animarlo como una buena inversión? Invertir estos 5 días de tu tiempo, que es un bien escaso, ¿no? Tu tiempo, con el follón que debes tener. Sí, la verdad que sí. Que es una oportunidad para hacer un open mind bestial. Es una oportunidad para hacer un programa diferente a los que había hecho pues hasta ahora, y que es una reflexión que, como tú decías, esa lluvia fina no solo es la lluvia fina hacia afuera, sino de manera interna, ¿no? El cómo, sí, de verdad, es decir, cómo esos conceptos, ¿no? Esa estructura, tú mismo la interiorizas y trabajas para ponerla en marcha, ¿no? Y cómo lo trasladas, ¿no? Y para mí ha sido un programa brutal a nivel profesional y personal. Fantástico, Iñaki, muchísimas gracias. A ti. Venga, gracias.